causas de las malformaciones, clasificaciones, las causas genéticas, las causas ambientales y las causas multifactoriales, o sea, no es una sola causa la que origina las malformaciones congénitas. Luego, cómo hacemos el diagnóstico prenatal antes del nacimiento. Después, algunos aspectos relacionados con la consejería genética, ¿no? Sobre todo aquellas personas que padecen de alguna malformación congénita o mujeres gestantes que tienen el riesgo de presentar algún bebé con malformación congénita y están preocupados. Entonces está la consejería genética, algunos aspectos de la prevención y finalmente la terapia fetal, que es una posibilidad para algunos tipos de malformaciones congénitas, ¿no? Entonces, ya sabemos que ante la presencia de una malformación congénita, esto causa múltiples sentimientos, ¿no? En la mujer gestante, ¿no? O en la pareja, o en la familia, o en la población en general, ¿no? Esto ya depende pues del tipo de malformación congénita que se presente, ¿no? Unos en mayor intensidad, otras en mayor intensidad, otras en menor intensidad. Entonces esto va a ocasionar diferentes sentimientos, ¿no? Y también preguntarse, ¿no? ¿Por qué se ha producido esta malformación? Y si esto se va a repetir o si tiene algún tratamiento. Entonces, las malformaciones congénitas se remonta pues a épocas desde el inicio de la humanidad, ¿no? Y esto se ha digamos, verificado mediante la presencia de el hallazgo de grabados, estatuillas, huacos, ¿no? En las diferentes épocas en las cuales se han encontrado, ¿no? Y esto pues ya se remonta y se menciona también en la Biblia, ¿no? En las edades antiguas de los griegos, los babilonios, culturas indoamericanas, en diferentes culturas, y se daban diferentes tipos de explicaciones, desde aquellas explicaciones mágico-religiosas, ¿no? Hasta otras explicaciones ya de tipo filosófico, ¿no? Según la época y el lugar. Y también se atribuían, pues, o se daban explicaciones diferentes, ¿no? A la presencia de estas malformaciones. Desde aquellos mágicos religiosos que se debían, pues, a que estos bebés que presentaban alguna malformación o recién nacidos podían atribuirse pues a frutos de un pecado, castigo divino, ¿no? En uno de los extremos, y en el otro extremo también se daban explicaciones más bien de que podrían atribuirse que la presencia de estas malformaciones, ¿no? Deberían ser seres pues adorados. Bueno, son diferentes tipos de explicaciones a través de los tiempos y a través de las diferentes culturas. Igualmente ya desde el punto de vista científico se comenzaron pues a presentar ya en los siglos XVI, XVII, ¿no? Textos, obras, libros, en los cuales se mencionaba también la presencia de las malformaciones congénitas, ¿no? Entonces, eso data pues ya de épocas muy remotas, ¿no? La importancia de las malformaciones congénitas es la que vemos acá, ¿sí? Que afecta a 1 de cada 33 bebés en el mundo, 3.2 millones de discapacidades, ¿no? Bueno, hay dependiendo del tipo de malformaciones congénitas, ¿no? Algunos ni se notan siquiera, ¿no? Inclusive a veces ni siquiera se llegan a diagnosticar cuando son malformaciones congénitas menores o internas,
pero hay otras que sí son muy evidentes y otras pues que pueden causar discapacidades, como dice allí, ¿sí? Y otras pues que comprometen la vida también, ¿no? Según OMS, cada año 270.000 niños fallecen durante el periodo perinatal, o sea, en los primeros 28 años de 28 días de vida, ¿no? Por la presencia de anomalías congénitas, sobre todo anomalías congénitas mayores que comprometen pues la vida de estos seres, ¿no? Y la importancia es que dentro de este pastel, ¿no?, están las malformaciones congénitas y las causas de muerte neonatal. La presencia de malformaciones congénitas, ¿no?, ocupa el cuarto lugar, ¿sí? Luego de las complicaciones por el parto prematuro, que ocupa el primer lugar, ¿no? En segundo lugar, las complicaciones propias del parto, ¿no? Luego las complicaciones infecciosas y continúan luego las anomalías congénitas, ¿ya? Y hay ya adicionalmente pues otras causas. Esta es la importancia de que ocupa un cuarto lugar dentro de lo que son las causas de muertes neonatales, ¿ya? Las malformaciones, algunos sinónimos, ¿no?, que se emplean: errores de la morfogénesis, defectos al nacimiento, defectos congénitos, dismorfias fetales, ¿sí? Todos para englobar este término, ¿no?, que es las malformaciones congénitas, ¿ya? Que no deben confundirse con los defectos hereditarios, ¿no? Los defectos hereditarios es uno de los componentes de las malformaciones congénitas. El término general, ¿no?, el término general es malformaciones congénitas. Los defectos hereditarios están incluidos dentro de las malformaciones congénitas, ¿no? Hay muchas definiciones sobre este tema, ¿no?, pero esta es una muy aproximada y más exacta, que es toda alteración morfológica o estructural o anatómica, ¿no?, o también funcional o molecular, que difiere lógicamente de lo normal, pues, ¿no?, para la especie y para el sexo. Y la importancia es que cuando nos referimos a malformaciones congénitas, es que está presente en el momento del nacimiento, ¿no? No se presenta después del nacimiento, se manifiesta así después del nacimiento. Esa malformación congénita puede manifestarse después del nacimiento, ¿no?, pero está presente ya en el momento del nacer, ¿no? O sea, se desarrolla pues durante la etapa prenatal, antes del nacimiento, ¿ya? Y nace con ese problema, pero que puede ser evidente o puede no ser evidente, ¿ya? Entonces esto es independiente de cuál es la causa, dónde está localizado o en qué momento se pone de manifiesto o se diagnostica. Hay muchas malformaciones congénitas menores que ni siquiera llegan a diagnosticarse, ¿no? Entonces, lo importante también es que ya desde décadas atrás estas malformaciones pueden detectarse en la etapa prenatal, antes del nacimiento, ¿sí? Antes del nacimiento. Actualmente, ya con los avances científicos y tecnológicos, pueden detectarse muchas malformaciones congénitas desde etapas tempranas del desarrollo, ¿ya? Otras se diagnosticarán recién al nacimiento, y otras años después inclusive, ¿no? Puede ser en la etapa de la niñez, en la etapa de la adultez, ¿no? Y algunas, como le digo, ni siquiera llegan a diagnosticarse o se diagnostican en un acto operatorio por un hallazgo, ¿no?, o en una necropsia también, ¿sí? El riesgo de inclusión de los defectos congénitos
en el desarrollo del producto de una gestación, entonces tenemos tres periodos. Las 2 primeras semanas es el periodo ovular. Entre la tercera y la octava semana es el periodo embrionario, ¿no? El producto de la concepción en ese periodo se llama feto, el embrión. Entre la tercera y octava semana es la etapa de la organogénesis, ¿no? La etapa de la organogénesis, porque ya a partir de la tercera semana diferenciaron las tres hojas germinativas, ¿no? El ectodermo, el mesodermo y el endodermo, y a partir de esas tres hojas empieza el desarrollo, pues, de los diferentes órganos y sistemas del cuerpo, ¿sí? Y en consecuencia este periodo embrionario es el periodo de máxima sensibilidad para los agentes teratógenos en este periodo de la organogénesis o embriogénesis o periodo embrionario, ¿no? Y en donde se producen, pues, la mayor parte de las malformaciones congénitas mayores, ¿ya? O sea, los defectos sobre todo estructurales, morfológicos, anatómicos, ¿no? En esta etapa, ¿ya? Luego viene ya la etapa a partir de la 9ª semana hasta las 38 semanas, es el periodo fetal. El producto de la concepción a partir de la 9ª semana ya se llama feto, ¿no? Feto, ¿ya? Entre la tercera y octava se llama embrión, ¿ya? Y en las 2 primeras semanas, es el periodo ovular, ¿ya? Durante todas estas etapas, ¿no? Durante todas estas etapas se puede producir acción de los agentes teratógenos, ¿no? En todas las etapas, desde la etapa ovular hasta la etapa del periodo fetal, ¿ya? Pero el máximo riesgo es en este periodo embrionario, ¿ya? Donde ocurren las malformaciones congénitas, sobre todo mayores, anomalías morfológicas, anatómicas, estructurales, ¿no? Después, en el periodo fetal, pues, si se actúa algún agente teratógeno, en el periodo fetal también se puede producir malformaciones, pero ya malformaciones congénitas menores y sobre todo funcionales en esta etapa. ¿Por qué? Porque ya en este periodo embrionario donde ya se formaron, pues, los órganos, aparatos y sistemas, ¿no? A partir del periodo fetal, lo que hacen es que esos órganos que se han formado empiezan a madurar, ¿no? Y a adquirir mayor funcionalidad. Acá hay crecimiento y maduración de los sistemas orgánicos, pero también se pueden afectar, pero las malformaciones más que nada son ya funcionales, ¿no? En esta etapa. Y en las 2 primeras semanas se pueden también actuar agentes teratógenos en cualquier momento, ¿no? Del embarazo pueden actuar agentes teratógenos, ¿ya? Pero se dice que en esta etapa de las 2 primeras semanas se produce el efecto del todo o nada. O sea, si hay algún agente teratógeno, este agente teratógeno o destruye al producto, ¿no? O no le pasa nada, ¿sí? O lo destruye o no le pasa nada, ¿no? No hay término intermedio, ¿ya? Sin embargo, de acuerdo a los avances últimos, ¿no? En algunas referencias se menciona de que en esta etapa también pueden producirse algunas malformaciones, ¿no? Que van a ser evidentes posteriormente, ¿ya? Pero básicamente se dice, pues, que en esta etapa es el todo o el nada, ¿no? O muere o no pasa nada. Sigue su desarrollo. ¿Por qué lo explican? Porque todavía no se han formado, pues, las hojas germinativas, ¿no? No se han formado las hojas germinativas. Recién a partir de la tercera semana es que aparece el mesodermo, el ectodermo, el endodermo, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es lo mismo. Acá tenemos el periodo ovular, no hay nada todavía de órganos por acá en formación. Recién en la tercera y la octava semana aparece todo lo que está en azul oscuro, empiezan a aparecer los diferentes órganos, aparatos, sistemas, ¿no? Y ya a la octava semana prácticamente todos se han formado. Lo que queda después es que esos
causas de las malformaciones, estos son los dos autores clásicos, ¿no? de embriología. Las causas tenemos más o menos en el 50% de los casos no llega a detectarse cuál ha sido la causa, ¿no? Se hacen todas las indagaciones y no se llega a detectar cuál fue la causa. ¿Sí? En un 20 a 25% o 55% en este caso, ¿no? Son causas multifactoriales, o sea, la suma de factores. ¿Ya? En este caso es la combinación de factores genéticos y factores ambientales, ¿no? Más o menos la cuarta parte, o en este caso la mitad de los casos de ustedes, ¿no? Que acá no consideran las reconocidas, ¿no? Bueno, entonces, luego tenemos las causas genéticas. Cuando hablamos de causas genéticas, ¿no? Nos referimos a alteraciones en los cromosomas, o sea, en la estructura de los cromosomas o en el número de cromosomas, ¿no? Y cuando hablamos de génicas, es algo más puntual a nivel de genes, ¿no? A nivel genético, ¿ya? Entonces, puede haber anomalías en la cantidad de cromosomas, más cromosomas o menos cromosomas, o puede haber anomalías en las estructuras, ¿no? Se le ha perdido una parte del cromosoma, o se le ha agregado otra parte, o se ha duplicado, ¿no? Eso ya lo van a ver también. Y cuando se refiere a anomalías génicas, se refiere pues a las mutaciones, ¿no? Que pueden ocurrir en los genes específicos, ¿ya? ¿No? Entonces, ya saben ustedes, en los cromosomas pues están constituidos por genes, ¿no? Entonces, genes específicos se pueden alterar, ¿ya? Hay alteraciones monogénicas, ¿no? Y poligénicas, ¿ya? Entonces, pueden ser cromosómicas o génicas también. Entonces, luego de las multifactoriales tenemos las causas genéticas y luego tenemos las causas ambientales, ¿no? Las causas ambientales se refieren ya a factores, generalmente factores externos, ¿no? Factores externos como radiaciones, ¿no? Altas temperaturas, fármacos, drogas, bacterias, virus, ¿no? Esos son factores ambientales, ¿ya? Dentro de las causas que tenemos acá. ¿Para qué tipo de malformaciones congénitas son más frecuentes? De acuerdo a este estudio en Colombia, ese periodo, ¿no? Se encontró que las malformaciones del sistema osteomuscular, del sistema nervioso central y del sistema circulatorio, o sea, cardiovascular, ¿no? Están dentro de las más frecuentes. También partes blandas, fisura del paladar o labio leporino, el síndrome de Down como una causa cromosómica, ¿no? También, ¿ya? Y en otro estudio, en otra referencia, se menciona también que el sistema nervioso y cardiovascular no son las malformaciones congénitas en donde más se presentan, ¿no? Este problema, ¿no? A nivel del cerebro y a nivel del corazón, como vamos a ver después. Respecto a las clasificaciones, hay diferentes tipos, cómo se clasifican, ¿no? Ya mencionamos, de acuerdo a la gravedad, pueden ser mayores o menores, ¿no? Mayores, aquellos que comprometen la viabilidad del producto, ¿no? O hay un compromiso importante de la salud, entonces se llaman malformaciones mayores. Y menores son aquellas que complicaciones muy pequeñas, generalmente de tipo estético, ¿no? De tipo estético o funcional, y son compatibles con la vida, ¿no? Con una vida más o menos normal, sin mayormente comprometer la calidad de vida, ¿sí? Entonces son malformaciones mayores, menores. De acuerdo al nivel de la lesión, puede hacerse
puede verse aquellas que son pues, muy evidentes, ¿no? Malformaciones externas, evidentes, ¿ya? Y otras que son mínimas y están a nivel tisular o alteraciones metabólicas, ¿no? De acuerdo al nivel de la lesión. De acuerdo a la ubicación, aquellas que son evidentes, visibles, externas, y otras que son internas, ¿no? Que se detectan ya mediante estudios pues, ecográficos, resonancia magnética, tomografía, o se encuentran durante alguna cirugía, ¿no? Las malformaciones internas. Y las externas, las que son pues, evidentes. De acuerdo al tamaño, lógicamente, macroscópicos, microscópicos, ¿sí? Según el número de malformaciones, únicas o múltiples, ¿sí? De acuerdo a la sobrevida, aquellas que son letales, ¿no? Y con compromiso pues, de la vitalidad, ¿no? Y aquellas que no son letales. De acuerdo a la cronología, o sea, el momento en que apareció o se inició la anomalía, la malformación, puede ser durante la etapa ovular, durante la etapa embrionaria, durante la etapa fetal, ¿no? ¿En qué momento actuó ese agente teratógeno? ¿Sí? De acuerdo a la etiología, es lo que vimos ese pastel, ¿no? Lo que vimos el pastel. Entonces, tenemos acá las causas genéticas, las causas ambientales, las multifactoriales y las desconocidas. Dentro de las causas genéticas, lo que mencionamos, ¿no? Las cromosómicas y las génicas, ¿ya? Cromosómicas y génicas, ¿ya? Justo hoy día tenían esta clase pues, sobre anomalías cromosómicas, ¿no? ¿Ya? Pero vamos adelantando en todo caso, ¿ya? Las cromosómicas pueden afectar a los cromosomas autosómicos o somáticos, o pueden afectar a los cromosomas sexuales, ¿no? A los cromosomas sexuales, X o Y. Y pueden alterar el número de los cromosomas en más o en menos, ¿no? O en la estructura de los cromosomas. O sea, pueden perder material, pueden aumentar material, o pueden translocarse materiales genéticos entre los cromosomas, ¿no? Esas son las cromosomas. Y las génicas, la que dijimos, cuando hay mutación de determinados genes, ¿no? Se llama, la ubicación de los genes se llama el locus, ¿no? El locus, ¿ya? Entonces, acá ya son agentes teratógenos que actúan puntualmente, ¿no? Y se produce la mutación de un determinado gen. Y puede haber diferentes tipos generalmente en estos casos, ¿no? Hablamos ya de tipos de herencia, ¿no? Tipos de herencia, ya mencionaron algo sobre la herencia autosómica dominante, herencia autosómica recesiva, herencia ligada al cromosoma X, recesivo dominante, o herencia ligada al cromosoma Y, ¿no? Entonces, causas también. Dentro de las causas ambientales, lo que mencionamos, hay diferentes factores ambientales que pueden actuar como teratógenos, químicos, fármacos, infecciones, radiaciones, factores mecánicos también que vamos a ver, enfermedades maternas, sobre todo la diabetes mellitus, ¿no? Con causa de malformaciones, en las fertilizaciones in vitro, ¿no? Hay más riesgo de que haya malformaciones que en un embarazo natural, espontáneo, deficiencias nutricionales, factores metabólicos, obesidad, metales pesados, entonces diferentes factores ambientales. Las causas multifactoriales, la suma de ambos, ¿no? Y ya no las reconocimos, ¿sí? Dentro de los tipos de malformaciones, según el mecanismo biológico fallido. Mecanismos biológicos fallidos. ¿Cuáles son los mecanismos del desarrollo, ¿no? Del producto de la transcripción, ¿ya? Dentro de lo que son los mecanismos del desarrollo, tenemos primero, para que se desarrolle un órgano, tiene que formarse el primordio, ¿no? El primordio. A partir de ese primordio, el órgano empieza ya a formarse. Eso se llama inducción embrionaria, ¿no? Aparece
aparece el primordio, comienza a desarrollar. No hay primordio, no desarrolla, pues, ¿no? Entonces no hay inducción embrionaria. ¿Sí? Entonces ahí, por ejemplo, no hay primordio, agenesia renal. No se forma el primordio, no se desarrolla ese riñón, agenesia. O de repente se forman más primordios de lo normal, supernumerarios ya, ¿no? O varios supernumerarios, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, primero, un mecanismo de desarrollo es la inducción, la aparición del primordio. ¿Sí? Otro mecanismo de desarrollo ya es lo que dijimos del crecimiento. Hay primordio y ese primordio tiene que crecer, desarrollar también. Entonces se puede afectar, ¿no? Entonces un órgano pequeño y un órgano grande. En otro caso del desarrollo hay cambios de ubicación del primordio y del órgano que se está desarrollando, ¿no? Entonces ese mecanismo se llama la motilidad celular, ¿ya? La dextrocardia, por ejemplo, ¿no? El corazón pues se ubica con la punta del corazón hacia el lado izquierdo. Puede ser que la rotación sea la inversa y el corazón se ubica más bien en el lado derecho, con la punta hacia el lado derecho, ¿no? O el situs inversus, cuando el hígado está en el lado izquierdo, el vaso en el lado derecho, ¿no? O una ectopia renal. ¿Sí? En este caso el riñón se desarrolla normalmente en la parte pélvica y ahí asciende, ¿no? A la zona dorso-lumbar, más o menos, en el límite dorso-lumbar, ¿no? También se afecta la motilidad celular, ¿no? Hay otro mecanismo de desarrollo que es la muerte celular programada o apoptosis. ¿Sí? Entonces, en algunos mecanismos de desarrollo, las manos, por ejemplo, inicialmente las manos tienen unas membranas interdigitales, después tienen un mecanismo de muerte celular, desaparece la apoptosis, esas membranas, y se quedan los dedos separados. Los párpados también, inicialmente hay una membrana interpalpebral, luego hay una apoptosis, desaparece esa membrana y los párpados se pueden abrir, ¿no? El útero también se forma por dos conductos de Müller, se llama, ¿no? Se fusionan y después al centro hay un tabique. Ese tabique tiene que tener un proceso de muerte celular o apoptosis y no desaparece. Se forma el útero tabical, ¿no? El himen también, ¿no? El himen es una membrana completa cerrada y después hay una apoptosis y se produce el orificio himenial, ¿no? El ano también, hay una membrana anal, luego hay una apoptosis y aparece el orificio anal, ¿no? Entonces puede fallar ese mecanismo de muerte celular. Y luego la de diferenciación, ¿no? Otro mecanismo de desarrollo es la diferenciación. Se formó el primordio, comenzó a desarrollar el órgano, luego debe adquirir funcionalidad, no actúa un agente teratógeno y no se completa la diferenciación. Y falla la funcionalidad de los órganos. Entonces, son los mecanismos pues, diferentes de desarrollo. Se pueden afectar uno o varios, ¿no? Bien. Una clasificación de los dimorfismos estructurales: tenemos la malformación, la deformación, la disrupción, la displasia, secuencia, síndrome, asociación y el síndrome de anomalías congénitas múltiples, ¿no? La malformación básicamente es el término general, ¿no? Malformado es un defecto o anomalía morfológica, sobre todo, ¿no? Anatómica, estructural de un órgano, ¿no? Y esto puede ser de causa genética o de falta o de causa ambiental o multifactorial, ¿no? Una hipoplasia vulgaris, un síndrome genético que es el síndrome de Fanconi, por ejemplo. Malformación. Deformación, ¿no? En la deformación existe el primordio empieza a desarrollar, está desarrollando normalmente y de repente hay una causa, ¿no? Que, como dice acá, generalmente una fuerza externa, ¿no? Fuerza mecánica extrínseca,
que actúa por un tiempo más o menos prolongado, ¿no? Y no destruyen el tejido, pero sí lo deforman en su desarrollo, ¿no? Por ejemplo, estas afectan más en el sistema músculo-esquelético y generalmente, como son deformadas, hay una deformación, puede actualmente con las tecnologías actuales corregirse esa deformación, ¿sí? El pie bot, ¿no? La tortícolis congénita, escoliosis congénita, ¿ya? En algunas ocasiones, cuando hay poco líquido amniótico, ¿no? Durante el embarazo, hay poco líquido amniótico, el líquido amniótico permite que el bebé se mueva, ¿no? Se mueva. En cambio, cuando hay poco líquido, el bebé está en una sola posición, entonces se deforma el pie o las manos, ¿no? Y sale pues con esa deformación, ¿ya? Sale con esa deformación. Entonces, eso se llama deformación por una causa externa. Luego tenemos el término disrupción. Entonces, en la disrupción hay el primordio empieza a desarrollar, ¿no? Normalmente está desarrollando y de repente actúa un factor que puede ser mecánico o puede ser funcional de tipo sanguíneo, circulatorio, ¿no? Que actúa sobre una estructura específica, ¿no? Y produce la disrupción. Esa disrupción que puede significar un estrechamiento de una estructura determinada, por ejemplo, a nivel del codo, ¿no? O a nivel de la muñeca, hay una constricción que se produce acá, le deja una huella, ¿no? Un estrechamiento, ¿ya? Por cualquier parte de las extremidades, del cuerpo, ¿ya? Eso debido a bandas o bridas amnióticas, ¿no? Bandas hasta puede amputar, si la condición es muy severa, puede amputar la mano, puede amputar el pie, la rodilla, toda la pierna, ¿no? El síndrome de bridas amnióticas, entonces. ¿Sí? ¿Ya? Y el otro mecanismo de disrupción es cuando falla la circulación sanguínea, ¿no? No le llega sangre, ¿no? Entonces se produce una isquemia, una necrosis, y se cae la estructura vital, ¿no? A la falla circulatoria. En el caso de feto por exposición a cocaína, por ejemplo, se produce este caso de disrupción, ¿no? Displasia, existe el primordio, se formó el primordio, pero ese primordio no desarrolla bien, ¿no? Desarrolla muy poco, desarrolla mucho o desarrolla mal, desorganizadamente, ¿no? O simplemente no desarrolla. Apareció el primordio, pero se quedó ahí, ya no desarrolló. Eso sería una aplasia, que es diferente a agenesia. Agenesia es porque no hay el primordio, no se desarrolló el primordio, no apareció el primordio, agenesia. En cambio, aplasia sí hay primordio, pero no crece, no desarrolla, se detuvo, no desarrolló, ¿no? Hipoplasia comenzó a crecer, pero crece poco. Hiperplasia creció demasiado. Displasia creció, pero de forma desorganizada, ¿no? De forma desorganizada, pues la displasia. Una de las, por ejemplo, dice acá, anomalía del cartílago que resulta, ayer mencionaron algo sobre la hipoplasia también, ¿no? Este es un ejemplo, pues, de una displasia, ¿no? Una displasia, ¿ya? Y en ese caso hay hipoplasia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una desproporcionalidad, ¿no? Entre el tronco y las extremidades, con extremidades cortas, displásicas, hipoplásicas, ¿no? Secuencia, bueno, en este caso hay primordios, ¿no? Hay primordios, pero hay una causa inicial que va a originar después una cascada de anomalías, una tras otra, ¿no? Una tras otra. Por ejemplo, si no hay riñón, no se desarrolla el riñón, los riñones producen orina, ¿no?
y esa orina también va a formar parte del líquido amniótico. ¿Ya? Si no hay orina, no hay líquido amniótico, y ese líquido amniótico, la presencia de líquido amniótico permite que el bebé desarrolle bien, se expandan los pulmones, ¿no? Se desarrollen bien las extremidades. Entonces, si se produce esta agenesia renal, hay oligoamnios, entonces no crece bien, no se desarrollan bien los pulmones, se producen anomalías, las que hemos mencionado, el pie bot, que es el pie que está hacia adentro, ¿no? En las extremidades y en la cara también se pueden producir dismorfias faciales, ¿no? Entonces todo es una secuencia que comienza con agenesia renal, ¿sí? Pero es debido a una sola causa, digamos así, ¿no? A partir de una sola causa, un solo caso primario, ¿ya? El síndrome de Pierre-Robin, también, todo comienza con una hipoplasia mandibular, no se desarrolla bien la mandíbula, se llama una microretrognatia, que es el defecto primario, y eso va a ocasionar que haya una glossoptosis, una caída de la lengua, puede ocasionar también una fisura del paladar, no se desarrolla bien el paladar, y otras anomalías faciales, todos originados por la hipoplasia mandibular. Se produce ya esa secuencia de acontecimientos. Esa es una secuencia, ¿no? Un síndrome es la presencia de dos o más defectos primarios, ¿no? Dos o más defectos primarios. Hay varios errores diferentes en la morfogénesis, que se supone debido a una etiopatogenia común. ¿Ya? O sea, hay varias malformaciones por aquí, por acá, por allá, y todo es debido a una causa común. El ejemplo característico son las cromosomopatías, ¿no? Hay diferentes cromosomopatías, ustedes saben, y cada una de ellas tiene características diferentes, pero especiales para esta cromosomopatía. El Down tiene sus características, ¿no? El Patau tiene sus características, ¿sí? El Edward tiene sus características, el Turner, el Pimentel, cada uno tiene diferentes manifestaciones, pero todo es debido a una alteración cromosómica. Es diferente, son alteración, ¿no? Turner, entonces, ese es un síndrome, ¿ya? Y una asociación también se presentan varias anomalías, ¿no? Varias anomalías, digamos como en la anterior que hemos mencionado, pero en la anterior es debido a una cromosomopatía específica, ¿no? En este caso no se detecta ningún tipo de etiopatogenia en común, sino es al azar, se encontró al azar varias malformaciones diferentes, ¿no? Entonces, como dice acá, varios defectos, dos o más defectos de causa desconocida. Confluyen en una misma persona, ¿no? Pero no se identifica una causa, como ni una secuencia, ni un síndrome, ¿no? Y acá se mencionan algunos ejemplos, vean ustedes, el Bacterial son siglas, ¿no? Son siglas de las malformaciones que se asocian, confluyen en uno solo, pero que no es ni secuencia, ni se debe a una etiopatogenia en común, ¿no? Acá tenemos vértebra, anomalía vertebral, atresia anal, fístula traqueal, traqueoesofágica, ¿no? Fístula traqueoesofágica y anomalía renal. Bacterial también tiene todas estas anomalías, ¿no? Que confluyen, pero no tienen una etiopatogenia en común, ni es una secuencia, ¿no? Charge también, coloboma del ojo, cardiopatía congénita, ¿no? Atresia coanal, retardo mental, hipoplasia genital, ¿no? Y anomalía del oído, ¿no? Anomalía del oído, ya es inglés, ¿no? Entonces, esto es una asociación, ya, muy bien. Malformaciones congénitas, causas genéticas, vamos a hablar ahora de las causas
causas genéticas propiamente, ¿ya? Ya mencionamos, generalmente presentan un fenotipo característico, ¿no? El Down tiene su fenotipo característico, el Klinefelter tiene su fenotipo característico, cada uno tiene su fenotipo característico, ¿no? Pueden coincidir algunas cosas en un síndrome, pero en general cada uno de estos síndromes tiene un fenotipo característico que los identifica, pero que hay que diagnosticar usted mediante estudios genéticos, ¿no? ¿Sí? Entonces, estas causas genéticas, 50% de los abortos espontáneos generalmente son debidos a causas genéticas, la mitad de las causas, ¿no? Son debido a causas genéticas de los abortos espontáneos, ¿no? Dentro de estas causas genéticas, las más frecuentes son las causas cromosómicas, ¿no? Las causas cromosómicas. Y dentro de las causas cromosómicas, las numéricas. Se ha encontrado que dentro de estos abortos espontáneos, ¿no? Los mayores hallazgos han sido trisomías del cromosoma 16, ¿no? Es la cromosomopatía más común en estos abortos espontáneos, trisomía del cromosoma 16. Se da, por supuesto, más a medida que avanza la edad, ¿no? Hay mayor riesgo de que se presenten anomalías genéticas porque la reserva folicular es una sola, ¿no? Salen las niñas salen con una reserva folicular y esa reserva se va construyendo a través de los años y van envejeciendo también a través de los años y se van exponiendo a diferentes acciones teratógenas a través de los años, a diferencia de los varones, las mujeres, ¿no? La espermatogénesis después cada 64 días hay espermatozoides nuevos, ¿no? En cambio, las mujeres nacen con una reserva específica, ya no van a aparecer más ovocitos después del nacimiento y van envejeciendo y se van exponiendo a factores teratógenos y por eso es más frecuente hallar malformaciones en edad gestante con edad avanzada, ¿no? Por eso actualmente hay tendencia, ¿no? Para las mujeres que se va a postergar un poco más sus embarazos, ¿no? Postergan un poco más sus embarazos, pero hay este riesgo. Entonces, en algunos casos, pues, guardan sus en banco productivo, en río de preservación. Cuando ya se animan, sacan del banco, ¿no? Y sacan una fertilización científica, ¿no? Bueno, entonces, dentro de las causas genéticas, las alteraciones génicas, las mutaciones en los locus específicos, ¿no? Por mutación de un alelo, ¿no? Puede ser el alelo de la célula regenerativa masculina, de la célula regenerativa femenina, ¿no? Y se produce un cambio, pues, por pérdida de su función, ¿no? Y se hereda según la ley mendeliana, ya saben ustedes, la ley mendeliana es la herencia autosómica dominante, recesiva, que hemos mencionado, ¿no? Dentro de los tipos de herencia, la más frecuente es la herencia autosómica dominante, ¿no? Entonces, de todos los embarazos, de 100 embarazos que hay, ¿no? Más o menos el 15 al 25% termina en aborto. Terminan abortos espontáneos. Muchos de ellos inclusive ni se detectó, porque es simplemente un pequeño retraso y fue un embarazo, pero fue un aborto muy precoz y se pareció solamente un retraso menstrual, pero fue un embarazo, ¿no? Entonces no es consciente del embarazo porque son microabortos, ¿ya? El mayor porcentaje se presenta en el primer trimestre, hasta las 12 semanas, ¿no? El 20% restante en el segundo trimestre. La mayor causa de abortos en el primer trimestre son las causas genéticas, un 50% hemos visto, ¿no? En el segundo trimestre, si bien también hay abortos de causas genéticas, pero ya en el segundo trimestre son también por otras causas, por enfermedad materna, anomalías placentarias, anomalías en el
pero sí también pues causas genéticas, pero en menor proporción que en el primer trimestre, ¿no? Y acá, como bien dice, la mayoría son anomalías numéricas, trisomías autosómicas del cromosoma 16, ¿no? El cromosoma 16. Y más frecuente por no distribución, uno de los ositos. Ya saben ustedes, hay dos meiosis. Luego entra en etapa de suspensión, ¿no? Y se reactiva cuando inician los ciclos ováricos, ¿no? Bien. Entonces, por la presencia en el genoma de las células embrionarias de algún defecto genético heredado de los padres y pudiendo transmitirse a generaciones futuras. O sea, cuando hay una alteración a nivel de las células germinativas, ovocitos o espermatocitos, ¿no? Entonces una mutación, entonces en esos casos esto se puede transmitir a las generaciones siguientes, ¿no? Como dice acá, detrás de cada defecto genético ha existido siempre la acción de algún agente teratógeno, sino porque se produjo la mutación, ¿no? Entonces, generalmente ha habido un agente teratógeno, ¿ya?, que produjo una mutación en las células germinativas, ¿sí? ¿Ya? Y entonces, como esa mutación está en las células germinativas, en la fecundación, entonces ahí se va a transmitir a la siguiente generación, ¿no? Y el defecto del genoma puede significar una mutación, como hemos dicho, se puede producir una mutación puntual, o puede ser que haya anomalías numéricas o anomalías estructurales, ¿no? Esto es prácticamente lo mismo, ¿no? Las mutaciones genéticas. Entonces, cuando el agente teratógeno provoca en una molécula de ADN una alteración de una o más tripletes de bases, ya saben ustedes, ¿no?, cómo están constituidos, tripletes de bases. Entonces, el gen es el elemento codificador de una proteína específica en particular. Entonces, un cambio en su constitución de este gen, una mutación, que va a ocasionar que este codificador de la proteína, ¿no?, si se modifica el gen, entonces esa proteína se deja de sintetizar, o se sintetiza muy poco, o se sintetiza una proteína diferente, ¿no? Ya esto es un poco más ampliando cuando se trata de proteínas enzimáticas que se alteran, ¿no? Aparecen errores congénitos del metabolismo, la fenilketonuria, por ejemplo, ¿no? Si se altera la codificación de proteínas estructurales, cuando el gen mutado codifica síntesis de una hemoglobina, hemoglobinopatías, ¿no? Si se alteran proteínas que participan en la coagulación sanguínea, la hemofilia, entonces la mutación de genes codificadores de las proteínas responsables de los mecanismos de desarrollo, según el mecanismo que se afecta, que hemos mencionado, ¿no? La instrucción embrionaria, el crecimiento, la diferenciación, entonces se presentan las diferentes malformaciones. No se asusten con esto, ¿no? Cuando hagan la práctica, la teoría de trastornos cromosómicos, van a entenderlo mejor, pero ya más o menos ustedes tienen la idea, pues no es la primera vez que hacemos esto, ¿no? Entonces, malformaciones congénitas, causas genéticas, ya hemos mencionado, ¿no? Las anomalías monogénicas usuales, ¿no?, de los locus específicos, y en donde interviene pues, la herencia mendeliana, ¿no?, los tipos de herencia autosómica dominante, recesiva, ligada al cromosoma X, dominante recesivo, ligado al cromosoma Y. Entonces, estas son las anomalías monogénicas, ¿no? Y las anomalías cromosómicas, que puede ser en el número o puede ser en su estructura, ¿sí? En el número puede ser en los cromosomas individuales o en todo el set
Entonces tenemos en los cromosomas individuales las monosomías, la más conocida, la monosomía sexual, el síndrome de Turner, pueden ser las trisomías autosómicas, ¿no? Down, Patau, Edward, o sexuales, Klinefelter, triple X, ¿no? Y polisomías, también, más raro, ¿no? Y si se afecta todo el set completo, ¿no? El set completo, un set es N, pues, ¿no? Normal es 2N, ¿no? Pero puede haber 3N, o 4N, ¿no? Se afecta todo el set completo. Entonces acá vienen las triploidías, tetraploidías, que generalmente no son compatibles con la vida, ¿no? Y terminan en abortos espontáneos. Y mosaicos, ¿no? ¿Recuerdan ustedes mosaicos? Es cuando hay dos líneas celulares diferentes, ¿no? Dos líneas celulares. Hay el síndrome de pasar así. Down, No por decir así, ¿ya? también hay un síndrome de Down, una variedad o mosaicismo también, ¿no? Y las estructurales, si hay pérdida del material, de lesión, si hay duplicación del material, duplicación, si hay inversión del material, puede ser paracéntrica en los extremos, o pericéntrica, cercanos al centrómero, ¿no? O translocaciones también, recíprocas o rotherfordianas, ¿no? Entonces, y el isocromosoma. O sea, ya son diferentes anomalías estructurales, ustedes ya esto lo van a ver cuando sean las anomalías cromosómicas, ¿ya? Esto ya es para ver nada más las imágenes, ¿no? Características, como dijimos, tienen cada síndrome genético tiene unas manifestaciones características, ¿sí? El síndrome de Down tiene sus manifestaciones características, ¿no? Ya saben ustedes cuál es el fenotipo, ¿no? El síndrome de Down, ahí ven la línea simiana, el Santal Gap, ¿no? La separación del dedo gordo de los otros dedos, el repliegue en el cuello, la dilatación baja de la oreja. Entonces, tiene su fenotipo característico cada síndrome, ¿no? Este es el síndrome de Patau, la trisomía del cromosoma 13, también tiene sus características, ya lo van a ver cuando hagan trastornos cromosómicos, igual el síndrome de Edward, la trisomía del cromosoma 18, también tiene sus características. Oye, está bien, para que Síndrome de Klinefelter, ¿no? puedo que sea también. Una trisomía sexual, el síndrome de Klinefelter también tiene sus características, talla alta, ¿no? Ginecomastia, hipogenitalismo, la monotomía sexual, que es el síndrome de Turner, también tiene sus características, puede terminar en aborto, o nacen y crecen también, pero ustedes, ¿sí? Características, Achondroplasia. ayer de la desproporción, un tipo de enanismo, Esa es la ¿no? chondroplasia, En este caso es un enanismo debido a la achondroplasia, ¿no? Como la displasia puede ser Esos son malos en tridente. extremidades cortas, ¿no? Extremidades cortas, la achondroplasia, ya lo van a ver también. Esta es otra malformación, neurofibromatosis. Neurofibromatosis. Con las manchas color café con leche. Dominante, ¿ya? Tiene sus características, sus cualidades también, ¿ya? Esta es otra Duchenne. anomalía, la distrofia muscular de Duchenne, distrofia muscular de Duchenne, herencia ligada al cromosoma X, ¿no? Esta es la afectado, ¿no? Esta es otra malformación, síndrome de Creutzfeldt también, o el maullido del gato, ¿no? Hay una lesión, en este caso una anomalía de pérdida cromosómica, ¿no? En el cromosoma 5, ¿ya? Y esta es la ubicación sobre la anomalía en el brazo P. Ya saben ustedes qué significa esto, ¿no? Unión, banda, subbanda. Cada una de esas puede ser todas tiene su fenotipo, su característica. Muy bien. Causas ambientales. Causas ambientales. Entonces acá hay que hablar sobre el agente
Pero Amarillo, su novio no le deja salir. ¿ya? Que viene de Aquí no te dejan salir. de Camón, ¿no? Entonces, cuando se refiere a causas No dejan ambientales, salir. se refiere a hay una sustancia, un agente físico, un organismo, ¿no? Una bacteria, un virus, que afectan los diferentes mecanismos que hemos mencionado del desarrollo, ¿no? Y provocan la aparición de malformaciones congénitas. Es por ¿Ya? Los efectos que puede tener este agente teratógeno ya lo hemos mencionado cuando vimos clasificaciones, ¿no? Puede Hoy día producir no la se muerte, repaso. puede producir malformación, puede producir retraso del crecimiento, trastorno funcional, mutación, ¿no? Ahorita Por le efecto quiero de hacer la estos cuenta agentes del teratógenos. Su acción puede ser directa en el embrión, directamente se va al embrión, ¿ya? O mañana. indirectamente a través de la circulación placentaria. Por ejemplo, las infecciones, 11. los virus, las bacterias llegan a través de la circulación placentaria. O mañana, Las mañana. radiaciones llegan Pero mañana no hay clase. Mejor al mañana. embrión. Mañana. Mejor. Porque tengo una El efecto va a depender de la dosis y la duración de la exposición. Bueno, más dosis, más riesgo, más tiempo de exposición, más riesgo, Dios, qué asco. ¿no? Y de la etapa del desarrollo en la cual actúa el agente teratógeno. Ya dijimos, ¿no? Ya vimos la imagen también, ¿ya? Primera y segunda semana, efecto del todo o nada, ¿no? Aunque, como les dije, de acuerdo a los estudios recientes que hay también, dice que durante esta primera y segunda semana también se establecen algunos ejes corporales, ¿no? Entonces, si actúa algún agente, podría también afectar, no tanto como el todo o nada, ¿no? ¿Sí? Pero fundamentalmente, pues, entre la tercera y la octava semana que hemos mencionado. ¿Cómo es el idioma? También puede actuar en el periodo fetal, ¿sí? Pero los efectos ya no son tanto morfológicos, estructurales, más que nada son Ya te puse cuando está fácil tan de o pueden ser deformaciones o C, disfunciones que hemos mencionado, ¿no? R, Q, Deformaciones R, estaban diciendo normalmente y después vino los factores externos, mecánicos o circulatorios que ocasionan la malformación. Y por lo tanto no existe ninguna fase del desarrollo, ni ovular, ni fetal, ¿no? Que sea exento de algún agente teratógeno. Los principios de la teratogénesis ya se han mencionado, ¿no? Ahí, en principio, las causas dentro de las causas conocidas, entonces es que actúen factores multifactoriales, genéticos y ambientales, ¿no? El efecto va a depender sobre todo, ya mencionamos también, del momento del desarrollo en el cual actúa el agente teratógeno. El periodo de máxima susceptibilidad es el periodo embrionario, ¿no? Y el tipo de anomalía que se va a presentar va a depender de qué tipo de mecanismos del desarrollo pues, se va a afectar, ¿no? ¿Qué tipo de mecanismos de desarrollo se afectan? Las manifestaciones finales de los efectos, ya también hemos visto, hay unos que son letales, otros que no son letales, ¿no? Unos que se notan, otros que no se notan, unos son externos, otros internos, unos son grandes, otros pequeños, ¿sí? El acceso de los teratógenos, ya lo mencionamos, puede ser directo, como las radiaciones, ¿no? O puede ser a través de la circulación útero-placentaria, como son las infecciones, ¿no? Por virus, bacterias, parásitos, que lleguen hasta el embrión. Y la gravedad de las alteraciones, también ya lo mencionamos, va a depender de la dosis, ¿no? La mayor dosis, mayor riesgo y del tiempo de duración, ¿no? Y la gravedad puede ser pues aquel que prácticamente son insignificantes, estéticos, que no se notan o que pueden provocar la muerte también. ¿Sí? Momento de la acción del agente teratógeno. Puede ser antes del embarazo o puede ser durante el embarazo, ¿no? Cuando un agente teratógeno actúa antes del embarazo, o sea, es una mujer pues que pensaba agregó 4 diapositivas, ¿no?
o estaba planificándolo, Hay ¿no? 4 diapositivas. Y actúa un agente estereotógeno. Entonces ese agente, ¿dónde va a ir? Por eso no me toca a mí. A hacer la alternativa, Son ¿no? técnicas O sí, de baldeo. porque hablaremos pues en ¿sí? Y puede producir entonces una mutación en las células germinativas, ¿no? Y si se mutan las células germinativas, eso se va a transmitir, Sí, pues, ¿no? La fecundación se va a transmitir, ¿ya? Entonces, cuando hay una exposición fuera del embarazo, la acción es sobre las células germinativas y de ahí se van a transmitir pues, de generación en generación, ¿no? ¿Ya? Alteran el material genético, se produce una mutación y se transmite a futuros descendientes. Son las malformaciones de origen genético, ¿no? Y si la exposición es durante el embarazo, eso ya lo hemos mencionado, ¿no? Si es durante el embarazo, la acción puede ser directa, ¿no? Como las radiaciones, ¿ya? O puede ser indirecta a través de la circulación, ¿ya? Entonces, la afección también se puede dar, uno, en las células somáticas, pero también puede afectar a las células terminales, ¿no? Puede ser doble, ¿ya? Si se afecta, si la acción es durante el embarazo mismo, y si solamente afecta a las células somáticas, la malformación queda ahí, ¿no? En ese producto. Pero si también se afecta a las células germinativas, ya aplicaron las células germinativas, ahí sí se va a poder transmitir a otras generaciones, ¿no? Lo que se llama defección. El periodo más susceptible ya lo hemos mencionado, ¿no? Sitios donde actúan los agentes teratógenos puede ser en el núcleo donde están los cromosomas, y ahí se producen ya las mutaciones, como hemos dicho, por las alteraciones cromosómicas. O puede ser en el citoplasma también, ¿no? ¿Y qué hay en el citoplasma? Afectan los componentes citoplasmáticos que intervienen en la síntesis de proteínas mediadoras de los mecanismos del desarrollo. También, ¿no? Y otros que pueden impedir el accionar de estas proteínas, ¿no? ¿Cómo llegan? Ya lo mencionamos, ¿no? Directamente, como las radiaciones, o a través de la circulación útero-placentaria, ya mencionamos también, ¿no? Solamente tenemos hasta las 12:40, porque después hay otro grupo, entonces recorrer un poco, ¿no? Los días miércoles hay, en biología creo que tiene después, a las 12:45 ya, ¿no? Entonces, voy a correr un poco. Clasificación de los agentes teratógenos, causas ambientales, bueno, biológicos, sobre todo las infecciones, ¿no? Que puede ser por virus, por bacterias, ¿no? Básicamente virus, bacterias, ¿sí? Un ejemplo clásico es el virus de la rubiola, ¿no? También citomegalovirus, toxoplasma, ¿no? Son los clásicos, ¿no? Que le llaman el torch, ¿ya? Virus de rubiola, toxoplasma, citomegalovirus, herpes también, está dentro de lo que es el torch. Torch es C de toxoplasma, O de otros, ¿no? R de rubiola, C de citomegalovirus, H de herpes, torch. Cuando hay una paciente que tiene abortos consecutivos, dicen, de repente es un torch, vamos a pedir el torch, y los exámenes para identificar esas citomegalovirus, rubiola, toxoplasma. Agentes químicos, dentro de esto están los medicamentos, diferentes bien, fármacos, ¿no? Que pueden originar pues, malformaciones, sedantes, antidepresantes, antineoplásicos, sobre todo, anticonvulsivantes, también anticoagulantes, el alcohol, el tabaco, otros agentes físicos, la radiación ionizante, la hipertermia, la fiebre, el sauna, ¿no? Los baños, sauna, ¿no? También puede haber factores mecánicos que hemos mencionado, ¿no? Cuando hay oligodaños, cuando hay una vida amniótica, también
agentes metabólicos, ya mencionamos la diabetes, una enfermedad materna, crónica, importante dentro de las causas de malformaciones congénitas, anomalías metabólicas como la fenilcetonuria también, ¿no? Algunos aspectos sobre los agentes biológicos infecciosos, como mencionamos, llegan a través de la circulación uteroplacentaria, ¿no? Atraviesan la membrana placentaria. Algunos virus pueden actuar fuera del embarazo, como dijimos, algunos agentes teratógenos actúan fuera del embarazo y producen la mutación y se transmite a las generaciones, ¿no? Y otros actúan durante el embarazo, ¿no? Directamente a través de la circulación uteroplacentaria. Por ejemplo, el virus de la rubiola, la probabilidad de malformación congénita, si se produce la infección, la enfermedad en el primer mes, es del 50% de malformaciones. Y luego va disminuyendo, ¿no? En el segundo mes ya es 25%, en el tercer mes 7% y va disminuyendo, ¿no? Mientras más precoz la anomalía, sobre todo si es en el periodo de la organogénesis, ¿no? Es mayor el riesgo. Hay una triada característica de la rubiola, que es la catarata, pacificación del cristalino, la sordera, ¿no? Una sordera del tipo neurosensorial, ¿ya? Y cardiopatía, sobre todo la persistencia del conducto arterioso, ¿no? Persistencia del conducto arterioso, que es un derivado pues, del sexto par de arcos aórticos, ¿no? Derivado del sexto par de arcos aórticos. ¿Ya? Pero aparte de esta triada puede haber también otras malformaciones. Vean ustedes, dijimos que la frecuencia de malformaciones eran cardiopatías y sistemas nerviosos, ¿no? Acá tenemos cardiopatía, sistema nervioso. ¿Sí? Y van a ver en las otras agentes también cardiopatía, sistema nervioso y además otras anomalías. El citomegalovirus, por ejemplo, puede ser asintomática en la mujer, en la gestante, pero muy grave en el embrión. Puede producir microcefalia, microphthalmia, deficiencias mentales, ¿no? Y otras alteraciones también. El citomegalovirus. El herpes también, ¿ve? Microcefalia, microphthalmia, displasia retiniana, ocular, sobre todo, ¿no? Varicela herpes zoster, el parvovirus, ya más raros, ¿no? El HIV también, ¿no? El HIV, ¿ya? El virus de la inmunodeficiencia, entonces también microcefalia, alteraciones faciales, ¿no? Y esto se puede transmitir a la mamá, intraútero y durante el parto también, ¿no? El virus del HIV, el virus del Zika, ¿no? Que llegó a Latinoamérica en el 2015 y también llegó a nuestro país, ¿no? Es una causa de microcefalia. Tiene una característica de este virus del Zika, es la microcefalia intensa, ¿no? ¿Ya? Además de otras alteraciones, ¿ya? Otros virus ya también pueden producir anomalías, pero menos frecuentes, ¿no? La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual producida por el Treponema pallidum, ¿no? También pueden producir malformaciones congénitas, ¿sí? Erupciones, fronteras, hepatosplenomegalia, la neurosífilis congénita, ¿no? Sí. La tuberculosis también puede producir partos prematuros, afecciones en el hígado, en el vaso, no tanto como otras malformaciones propiamente congénitas, pero sí pueden afectar al feto. Un parásito que es el Toxoplasma gondii, la toxoplasmosis, ¿no? Que también afecta sobre todo en la segunda mitad de la gestación. ¿No? En este caso, si se detecta en la primera mitad, se le da tratamiento, ¿no? Y se puede evitar la presencia de malformaciones congénitas, como ven acá, ¿no? En la segunda mitad de la gestación. Diagnóstico precoz mediante pruebas serológicas y tratamiento puede prevenir dichos daños.
Luego tenemos ya los farmacológicos, ya hemos mencionado, como agente teratógeno puede actuar antes del embarazo o durante el embarazo, ¿no? Antes del embarazo, durante el embarazo. Y vean ustedes teratógenos químicos, las drogas, ¿no? Las drogas ilícitas, por eso cuando hay una gestante se le pregunta, ¿tiene usted algún hábito nocivo? Para ver si hay factor de riesgo o no. Fuma, toma durante el embarazo, ¿no? Y lo que puede haber mujeres alcohólicas, gestantes alcohólicas o fumadoras, ¿no? Empedernidas. Entonces, pueden también producirse malformaciones. En el alcohol también, así como en la rubiola, hay una triada, ¿no? En las mujeres alcohólicas, con riesgo de malformaciones, la triada del síndrome alcohólico fetal, el síndrome alcohólico fetal, ¿no? Que se caracteriza por retraso en el crecimiento, dismorfias faciales, tienen unos rasgos característicos en la cara y discapacidad cognitiva, ¿no? Y además de otros el alcohol, tabaquismo también tiene riesgos, ¿no? De presentar malformaciones congénitas, ¿ya? Las drogas, igual. Otros teratógenos químicos, metilmercurio, bifenilo policlorinado, solventes industriales, el plomo, ¿no? También, entonces siempre que se está presente ante una gestante, hay que preguntarle si ha estado expuesta, ¿no? También durante el embarazo a agentes teratógenos químicos, ¿ya? Y farmacológicos, medicamentos, ¿no? Que pueden ser usados durante el embarazo, ¿no? 2 al 5% son atribuidos a fármacos entre los agentes teratógenos. No es mucho, ¿no? 2 al 5%, pero se pueden evitar pues, en la mayoría de los casos, ¿no? La historia se remonta a la talidomida, que era un fármaco que usaban las gestantes para evitar las náuseas y vómitos del embarazo, ¿no? Allá por el año 56 más o menos, ¿no? Y se descubrió que el uso de estos fármacos por las gestantes producía una anomalía en las extremidades, amelia o comelia, ¿no? O sea, no había extremidades o extremidades muy pequeñitas, ¿no? A partir de entonces ya se mostró preocupación pues, por los fármacos, ¿no? Y efectos sobre el embarazo. Y aparecieron luego directrices pues, de la FDA en Norteamérica, ¿no? La FDA, la Administración para Drogas y Alimentos, ¿sí? Y hay otras entidades reguladoras también que hacen estudios de evaluación de los diferentes fármacos que aparecen, ¿no? Para ver su grado de toxicidad que puede haber sobre el embarazo, sobre la gestante, ¿no? Antibióticos, por ejemplo, streptomicina, canabicina, tetracyclina, hay muchos antibióticos que pueden producir anomalías, ¿no? Anticoagulantes, anticonvulsivantes, también, las hormonas también, hormonas sexuales, ¿no? Afectan el desarrollo sobre todo genital, antieméticos, ya mencionamos pues, la talidomida que ya no se usa pues, en gestantes, ¿no? Actualmente todavía se usa la talidomida, pero en otras enfermedades, ¿no? Antihipertensivos, antitiroideos, antimaláricos. Entonces siempre que se tiene una gestante hay que percatarse bien primero si se va a dar algún tratamiento y si ese tratamiento qué riesgo tiene para producir algún efecto sobre el embrión o el feto, antineoplásicos, ¿no? Fármacos tiroideos, antidiabéticos orales, corticoides, ¿no? Vean toda la gama de medicamentos que pueden tener efectos sobre el embrión, ¿no? Psicotrópicos, ansiolíticos, sedantes, antidepresivos, vitaminas, cuidado todavía sobre todo en exceso, ¿no? Las vitaminas en exceso pueden producir, sobre todo vean la vitamina A en altas dosis, ¿no? O un análogo de la vitamina A que es la isotretinoína, tienen efectos teratógenos, como digo, craneofacial, microntia, micronatia, paladar, ¿no? La vitamina D en exceso
Entonces, la FDA, como dijimos, ha establecido 5 categorías, A, B, C, D, X, ¿no? Para indicar el potencial teratogénico de una sustancia, ¿no? A través de los años, esas categorías, los componentes de las categorías se han ido incrementando, porque han ido apareciendo esos fármacos que van incorporando, se hacen los estudios pertinentes para ver los riesgos de teratogenicidad que hay, ¿no? Y la seguridad de fármacos, según la clasificación de FDA, categoría A, estudios controlados no han demostrado riesgo. Sin ninguna preocupación se puede utilizar, ¿no? Ácido fólico, hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, sulfato ferroso, ¿no? Se pueden utilizar, ¿ya? Esto solamente como mención, ¿ya? Después ya lo van a hacer ustedes en otros cursos más adelante, ¿no? Categoría B, no hay riesgos descritos para el feto humano, o sea, se pueden utilizar también estos fármacos, ¿no? Eso hay una lista grande, todavía más grande que esta, ¿no? Una lista grande, ¿ya? Entonces, hay que revisar. En todo caso, si uno no se acuerda, hay que revisar, pero a ver, voy a ver qué dice la FDA. Categoría C, no puede descartarse el riesgo fetal. En este caso, hay que evaluar riesgo-beneficio, ¿no? ¿Cuál nos va a dar más beneficio usarlo o va a haber más riesgo, ¿no? Tienen algunos antibióticos, ¿sí? Categoría D, hay indicios de riesgo fetal. Preferible no usarlo, ¿no? Preferible no usarlo, ¿ya? Ahora, si corre riesgo la vida de la gestante, ¿no? Y la categoría X definitivamente está demostrado que produce malformaciones, no usarlo, ¿no? Dentro de esto está, miren, lo que mencionamos, ¿no? La vitamina A o su análogo, la isotretinoína, ¿no? Que puede estar contraindicado en el embarazo, ¿no? El ácido fólico está en la categoría A, que sí es seguro, ¿no? Radiaciones ionizantes, ya dijimos, bueno, como historia, Hiroshima, Nagasaki, Chernóbil, ¿no? Actúan directamente, ya hemos dicho, y pueden actuar sobre las células germinativas antes del embarazo, ¿no? O durante el embarazo directamente sobre el feto, ¿sí? Se dice que la rayos X en dosis habituales es inocuo, pero preferible evitarlo antes de las 20 semanas. Hipertermia, miren ustedes, fiebre alta durante varios días o usar baños con agua caliente, sauna, hay riesgo de efectos del tubo neural, ¿no? Hipertermia. Teratógenos. Esta es una necefalia. Categoría. Esta es una espina bífida con meningo mielocele. Esta es una espina bífida con disrafismo, ¿no? O raquitisquisis, que es la forma más severa de espina bífida. Esta es una encefalocele, ¿no? Esto es más frecuente en la parte occipital. Una holoprosencefalia con ciclopía, ciclobosis nasal, una gastroquisis, Gastroquisis. a los seres, ¿no? La gastroquisis sale por el costado del ombligo, el ompaloceles sale por el ombligo. Esta es una megacolon congénita. ¿Cómo no es esto? ¿Cuál? Ese me da Perforación anal, hipertrofia del clítoris por uso de hormonas. Doble pene. Bueno, acá se explicó Doble pene. el primordio del pene bífido. Esta es la amelia, la pocomelia, la tricomila, ¿recuerdan? La amelia, pocomelia, tricomila. Factores, un minuto. Factores mecánicos, ya mencionamos, ¿no? Pueden producir deformaciones, por ejemplo, en el caso de oligoderamios por compresión, piebot o piezamo, y disrupciones por vidas anióticas, no me pueden cambiar. Unas bandas de membrana aniótica, ¿no? Que cruzan de extremo a extremo y pueden envolver miembros, comprimirlos por una constricción o hasta una amputación. Ahí está el piebot por oligodermio,
Afectación de dedos por brida amniótica, brida amniótica o constricción. Factores nutritivos y metabólicos, carencia de yodo, deficiencias nutricionales del ácido fólico, para el 30. malformaciones del tubo neural. La diabetes es una enfermedad crónica más frecuente que causa teratogénesis, ¿no? Factores metabólicos, fenilcetonuria, hipotiroidismo. La edad materna avanzada, ya mencionamos, reacciones de autoinmunidad. Si pasan anticuerpos antitiroideos maternos al feto, pueden producir desminismo congénito. ¿Ya? A mayor edad, mayor riesgo de malformaciones. Este es el ejemplo del Down, ¿no? A los 35, 1/365 va aumentando y mayor riesgo de malformaciones, sobre todo cromosómicas. Causas multifactoriales es la más frecuente, ya dijimos, ¿no? Es la más frecuente. Generalmente no es un solo gen, sino varios genes asociados, y acá se suman los factores ambientales, ¿ya? Y una característica es que en estos casos tiene una tendencia familiar, hay mayor riesgo en parientes de primer grado y en el caso de consanguinidad. Indicaciones generales de las técnicas de diagnóstico prenatal: sospecha de enfermedad fetal, edad materna avanzada, hijo previo con alteraciones genéticas en la madre o en el padre, exposición materna a agentes teratógenos, consanguinidad en la pareja, angustia materna. No hay factor, pero la mamá está preocupada. Pues también quiero que me haga un estudio, ¿no? Y ese estudio puede ser no invasivo mediante marcadores bioquímicos, alfa-fetoproteína, gonadotrophina proteína humana, estriol no conjugado y adicionalmente la inhibina A y la proteína plasmática asociada al embarazo también, como marcadores bioquímicos. O sea, se hace examen de sangre y se determinan los niveles de estos marcadores. Otro método no invasivo, ADN fetal en sangre materna. Sangre del bebé pasa a la sangre materna. Cuando se toma la sangre materna, se detecta esa sangre del bebé y esa sangre del bebé se hace el estudio genético, ¿no? La ecografía, ya saben ustedes ahora, ¿no? Y la ecografía morfológica también, ¿ya? Este es un screening que se hace en el primer trimestre o en el segundo trimestre. Ácido nucleico de origen fetal en sangre materna. Se detecta ADN fetal en la sangre materna y se hace de la 9ª semana, vean ustedes. ¿Ya? Ahí también estos de acá son los ADN fetales de la sangre materna, se extraen estos ADN y se hace el estudio genético. Y los métodos invasivos son el diagnóstico genético preimplantacional cuando hay fertilización in vitro, biopsia de velocidad corial a las 9 a 12 semanas, toma de líquido amniótico a las 16 a 20, cordocentesis a las 18 en esta secuencia. Más precoz, el preimplantacional, cuando hay fertilización in vitro, pero durante un embarazo normal, el más precoz es la biopsia de velocidad corial. El más tardío es la cordocentesis. Se toma muestra de un blastómero, ¿no? Se hace el estudio y antes de la transferencia intrauterina, ¿no? Se hace este estudio, pues, ¿no? Si es una anomalía, no se transfiere al útero. Biopsia de velocidad corial, la más precoz, se pulsa y se toma muestra del tropoblasto. Amniocentesis se pulsa y se toma muestra del líquido amniótico, se hace el estudio genético. Cordocentesis también lo mencionó la doctora ayer, se pulsa y del cordón se toma muestra y se hace el estudio genético, ¿no? También en los abortos se puede tomar muestras de los abortos y hacer análisis cromotómico, genético de las muestras de aborto. Bien. Estudio genético, ya saben ustedes, van a verlo, cromatina sexual, método convencional, bandeo y estudio molecular. Lo van a ver también. ¿Ya? Las indicaciones, ya lo mencionamos, etapas del estudio, hacer una buena historia y un árbol genealógico, un buen examen para investigar rasgos dismórficos y exámenes complementarios, ¿no? Siempre es importante el asesoramiento preconcepcional, ¿no?
importante sería preconcepcional, pero si ya se embarazó, puede ser durante el embarazo y en otros casos después del nacimiento, ¿no? Debe ser un personal capacitado y lo importante es pues, ver factores de riesgo, prevenir, hacer un diagnóstico temprano, disipar la ansiedad, preparar anímicamente y tomar una decisión, continuar o no con el embarazo, ¿no? Componentes del cuidado preconcepcional, ya lo leí ustedes esto, la prevención, mejorar la dieta, ácido fólico sobre todo yo, restringir el consumo de sustancias nocivas, control de la diabetes, evitar exposición a sustancias peligrosas, vacunas y fortalecimiento y formación del personal sanitario. Recomendaciones: evitar toda medicación que no sea absolutamente imprescindible y si es necesario utilizar aquellos que no produjeron malformación, o sea las categorías, ¿no? A, B, C, D, E. Evitar durante todo el embarazo de ser posible y si es que hay que usarlo, preferir dosis bajas por lapsos cortos. Preferible no usar asociación de medicamentos, preferible un solo, ¿no? Llevar un registro minucioso e instruir a los peligros de la automedicación. Y actualmente se hace cirugía fetal. Viste que sí, Han abierto el útero, han sacado al bebito, tiene un mielo meningocele y están haciendo la corrección intraútero. Hacen la corrección, ¿no? Introducen el mielo meningocele, cierran y el bebé sigue desarrollando. El objetivo es ¿Qué es una cirugía fetal abierta o una petoscopía? No, una cirugía fetal abierta. Muy bien, entonces hasta ahí quedamos con la presentación.